En el concurso de frecuencias de radio, el director ejecutivo de Arcotel, Javier Aguirre, estaría renunciando a su competencia legal. Escuchemos lo que dijo. Tenemos 6 meses para revisar, es una revisión ex post. Podemos entrar a un análisis exhaustivo de todos los documentos presentados. Si es que nosotros encontramos algún indicio de irregularidad, nosotros empezamos a remitir los documentos necesarios para justificar y para realizar estos procesos administrativos, civiles y penales si es que existiera algún tipo de irregularidad. Es decir, se podría determinar posibles irregularidades, pero después de que las frecuencias estén concesionadas. Si es que tenemos que ir a instancias civiles y administrativas, lo haremos. Y si tenemos que proceder en una denuncia en fiscalía, pues lo haremos de la misma forma. Evitar cualquier tipo de situación que se vaya en contra de la ley y realizar las acciones pertinentes para que esto no se dé. A esta hora nos acompaña Janine Cruz, asambleísta de Creo por Loja. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un abrazo. Ciudad de Loja. Esta declaración del director de Arcotel es ambigua y muy preocupante, pues daría a entender que la adjudicación de frecuencias sería revisada solo si posteriormente a la adjudicación se encuentran irregularidades. ¿Está usted de acuerdo con este procedimiento? De ninguna manera podemos repetir los errores del pasado. Hay un informe de Contraloría desde el año 2016-2018 donde claramente da las recomendaciones. Aquí la recomendación es que dispondrá el director ejecutivo que para futuros concursos, previa a la calificación de los postulantes, verifique el cumplimiento de las inhabilidades y motivos de descalificación establecidos en la Constitución. Lenin, hay una ley clara de comunicación y la Constitución justamente nos llama a ser partícipes de evitar a futuro de que se pueda beneficiar a cierto grupo de personas dando paso al monopolio. Ellos tratan de justificar la posibilidad de dar a entender que mediante la ley de eficiencia de trámites administrativos justifica la razón por la que no existe un control previo sino posterior. Pero una vez que tú le das un título habilitante, evidentemente le das los derechos adquiridos. ¿Por qué no se revisa como manda una recomendación claramente de un órgano de control como lo establece este informe? Delegata potestas no posso delegari, reza el aforismo del derecho romano desde hace 2000 años. La potestad que la ley delega no se puede delegar. Le pregunto, ¿el director ejecutivo de Arcotel estaría delegando la potestad de adjudicar o anular la adjudicación de frecuencias? Y esto, a su vez, ¿es legal o no, asambleísta? No, para nada esto es legal. Hay que tener claro que la ley orgánica de comunicación habla que es un concurso y no es un mero trámite. Por lo tanto, creo y considero que remitirse a esta ley de eficiencia de trámite administrativo es una justificación, por cuanto para efectos del presente concurso competitivo de frecuencias tal disposición legal no sería aplicable, ya que tiene otra connotación, estimado Lenin. Y hay que saber diferenciar lo que es un concurso de un trámite y no mezclarlo, porque son totalmente dos temas diferentes. La ley de optimización y eficiencia de trámites administrativos no es aplicable para este tipo de procedimientos. La ley orgánica de comunicación, de la que el ministro fue parte de esa socialización, estipula claramente cuál es el articulado para evitar a futuro esta clase de problemas. Aparentemente esta renuncia se da porque Arcotel primero de una frecuencia que declare bajo su responsabilidad que su solicitud no viola la ley ni las reglas del concurso. Esta declaración sin duda es fundamental, pero ¿tiene fuerza de ley para legitimar una adjudicación? Vea, hay cosas que nosotros deberíamos señalarle al país. Primero, lo que nos llama la atención, Lenin, antes de responder su pregunta, es que el concurso de frecuencias fue convocado en mayo del 2020, cuando estábamos en pleno apogeo, lamentablemente, de esta pandemia. Había severas restricciones, sin embargo, de ello se convoca un concurso de frecuencias en el cual los oferentes necesitaban completar cierta documentación. De hecho, existieron varios concesionarios que tenían trámites pendientes con el mismo Arcotel, lo que para la fecha de la convocatoria del concurso increíblemente se encontraban cerradas. Es decir, habían un sinnúmero de anomalías y, oh sorpresa, dentro de las personas que están habilitadas para este concurso están personas que ya fueron nombradas en este informe de Contraloría.
claramente beneficiando al empresario González. Nosotros hemos solicitado la información para ver de qué manera se puede dar paso a que terceras personas puedan solicitar la autorización de estas frecuencias sin haber sido minuciosamente revisado obviamente la documentación y si cumplen inhabilidades. Así que de esta manera pues nosotros no podemos otorgarle una frecuencia a una persona que no ha cumplido lo que establece claramente la normativa. Aquí hay que ser claros, la Ley Orgánica de Comunicación es especial y se tiene que regir para precautelar el bien del radio, del espectro radioeléctrico, ¿no? El concurso anterior fue declarado nulo por la Contraloría porque se detectó que había concentración de frecuencias, lo cual viola la ley y la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este concurso, el actual, es histórico porque es el primero que se realiza y porque la adjudicación de frecuencias no se hace nunca o no se debería hacer nunca sin un concurso de por medio. Le pregunto, asambleísta, ¿evitar la concentración de frecuencias es la finalidad de este concurso? A ver, la finalidad de este concurso debería justamente dar el mismo trato a todos por igual. Debería este concurso transparentar y asumir con toda transparencia de que no se puede replicar los errores del pasado. Los informes de Contraloría que 12 y 11 habla de cuál es el camino a seguir. La Constitución nos obliga desde el artículo 335, desde el artículo 18, a saber que nosotros no podemos hacer el juego para que ciertas manos puedan mantener varias frecuencias. Dentro de la información recabada, dentro de la investigación, tanto que ha hecho Plan V como Fundamedios y Ecuavisa, se evidencia claramente que hay la posibilidad de beneficiar a cierto empresario. Un empresario que fue duramente cuestionado cuando claramente la Constitución obliga a que no podemos permitir el monopolio. Si ese es el fin de este concurso, pues se tiene que llamar a la reflexión y sobre todo dar a conocer a las autoridades que no podemos quitarle obviamente la importancia a esta pandemia. Sin embargo, tenemos que ser vigilantes de que este proceso sea claramente transparente y no distraernos de lo que hoy nos convoca, que el concurso esté respetando las bases legales. Después de este concurso de frecuencias de radio, vendrá el concurso de frecuencias de televisión, donde también hubo concentración de frecuencias que hasta el día de hoy se mantienen. Y de nada sirvió la nulidad que declaró la Contraloría y el Arcotel debido a una acción de protección que dictó un juez. Esta decisión, asambleísta, equivale a aceptar que un juez puede desconocer la autoridad del ente regulador, equivale a que la resolución de un juez esté por encima de la resolución vinculante de la Contraloría, ya que finalmente haya un solo propietario para dos cadenas nacionales de televisión? Bueno, usted sabe lamentablemente cómo se manejaba la justicia. Sin embargo, en el año 2019, la misma Arcotel, contraviniendo no solo lo que resolvió en septiembre del 2018, sino incluso en contra de lo que le ordenó la Contraloría General del Estado, procede en apelación administrativa a dejar sin efecto las resoluciones de la terminación de títulos habilitantes. Las resoluciones administrativas que admiten los concursos de apelación en que se dejan sin efecto la terminación de títulos habilitantes y coincidencialmente casi todas son firmadas en la misma fecha y por el mismo funcionario, con las resoluciones que acaba obviamente de señalar. Aquí el Arcotel y por supuesto el Ministerio de Telecomunicaciones tienen que ser los entes de cuidar que el proceso sea claramente transparente. Primero solicitando de manera minuciosa que las recomendaciones sean bien aplicadas, pero de ninguna manera, si decimos se tiene que dar y que luego a futuro se va a ver si hay alguna anomalía, se podría revertir esto cuando el informe de Contraloría es clarísimo. Parece que algo está pasando, parece que las autoridades no están entendiendo que este es un proceso realmente de gran responsabilidad y no podemos permitir que estas concesiones, primero, de frecuencia se den de esta manera, porque esto habría lamentablemente paso para que el tema de las concesiones televisivas se dé de manera también dudosa. Por eso es importante
a tiempo poderles advertir que nosotros estamos vigilantes, cruzando información, inclusive para conocer por qué motivo, por ejemplo, se le puede dar un favoritismo al señor González. Tenemos información que uno de las empresas como es Andivisión sería quien también aceptaría o estaría vinculando para concursar no solamente en una frecuencia, sino un sinnúmero de frecuencias. Hablemos de 9 frecuencias y 19 repetidoras. ¿Por qué no alertar a tiempo y evitar que esto se entregue otorgándole derechos, pues obviamente a estas personas? Si la ley es bastante clara, si es que existen claras recomendaciones también por parte de una entidad de control, recomendaciones que son vinculantes, ¿por qué no se sigue simplemente lo que está escrito? Usted señala, algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando, asambleísta? Bueno, me parece que no estamos aprendiendo de los errores, Denny, y voy a ser muy clara. Si están acostumbrados a beneficiar o a tener concursos dudosos, no se puede replicar esto aquí. Me parece que los funcionarios son los primeros que tienen que responder. Es por eso que he solicitado la información y responder de manera cuidadosa en cómo se fue llevando, obviamente, este concurso. Si no son capaces de aceptar y de cumplir las recomendaciones de un órgano de control como la Contraloría, ¿qué esperamos a futuro? Entonces es un llamado, por supuesto, al propio presidente de la República para que trate de determinar que este concurso no puede darse en esas condiciones. Para eso hay un órgano de control, para determinar justamente estas falencias y a futuro evitar estos inconvenientes. Usted sabe que esto no solamente atenta a la posibilidad de darles a los ciudadanos que quieren adquirir por las frecuencias un mismo trato, sino que atenta a la libertad de expresión y atenta obviamente al acceso de información. Es por eso que nosotros estamos llamados. Yo fui parte de la construcción de la Ley Orgánica de la Comunicación y las autoridades de telecomunicaciones sabe perfectamente que dentro de las quejas ciudadanas estaba justamente evitar a futuro que se concentre frecuencias en solo pocas manos, lo que esto iría totalmente en contra de la Constitución. ¿Y qué es lo que puede hacer la Asamblea Nacional para que el concurso de frecuencias de radio no termine en una adjudicación que a su vez termine validando la concentración de frecuencias? Bueno, en este caso he solicitado la información para que puedan ir a defenderse en el pleno de la Asamblea porque hay un sinnúmero de denuncias. Estamos cruzando información con varios órganos que están siendo vigilantes de esta veeduría y la transparencia. Yo le decía hace poco que lamentablemente esta pandemia nos ha hecho, por la situación tan emergente, dejar de lado estos concursos, dejar de investigar estos concursos. Sin embargo, nosotros hemos establecido que es importante que la Asamblea pueda pronunciarse. Cada legislador es responsable de su trabajo de fiscalización. Lo estoy realizando porque yo fui partícipe de la Ley de Comunicación. Sabemos los informes de Contraloría, sabemos los problemas que se pueden dar a futuro y de ninguna manera nosotros podemos guardar silencio. Se tiene que recomendar, obviamente, que se pueda dar inclusive una mirada a este concurso, se puede aplicar nuevamente a la Contraloría para que dé una revisión en los términos que se está llevando este concurso para tranquilidad, obviamente, de los ecuatorianos y poder dar paso a un concurso transparente y que esté afín a las recomendaciones de este órgano de control. Janine Cruz, asambleísta, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Qué gusto, ¿no?